Bueno, pues ya, pues los que llegaron, ¿no? Les doy la bienvenida a todos los eh, alumnos de este diplomado en epistemología jurídica, aquí en su eh, salón virtual de la Escuela Judicial del Poder Electoral del Tribunal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a dar, eh, vamos a acabar con eh, con los conceptos que vimos ayer. Ayer veíamos los, lo principal sobre la pregunta respecto a si la historia es lineal o no. Ya decidimos, bueno, ya vimos que no. Eh, Sin embargo, sí ha habido crecimiento en la historia, pero ese crecimiento no responde a una lógica política. No es que eh, el escalón 5 sea consecuencia lógica del escalón 4. En fin, ya no insistiré más en eso. Em, Vemos los aspectos fundamentales de la filosofía em, medieval, que se distingue por girar entre el voluntarismo y el intelectualismo. El intelectualismo representado o formulado principalmente por Santo Tomás de Aquino. Voluntarismo formulado inicialmente por, eh, por San Agustín y luego por otros frailes. Y como eso, cuando termina la Edad Media, eh, da pie a un pensamiento sobre la libertad, la voluntad, el hincapié en la voluntad da pie, el hincapié de pie, da como resultado el, eh, un, un endiosamiento de la libertad, que es lo que se va a reflejar en nuestra cultura occidental. Cultura occidental eh, que cuando se pelea de muchas formas con su religión. Un lado se pelea a través de la reforma religiosa y el establecimiento de unas, unas una religión reformada, ellos le dicen, este, que es el protestantismo, sin el cual, sin este concepto
sin em, eh, 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 sin estos antecedentes intelectuales y religiosos, no se puede entender eh, la creación de la democracia. La democracia es hija de la libertad. Es un régimen que tiende hacia la libertad, que asegura la libertad, sobre todo, sobre cualquier cosa. Em, Entonces, veamos cómo se dan estas dos vertientes de derecho natural. Estas dos vertientes creo que pueden ver correctamente la presentación. Si no la pueden ver, díganme para modificarla. Se centran principalmente en un intelectualismo por una parte y un voluntarismo por otra. El intelectualismo deriva en el realismo, que deriva en el naturalismo, clásico. Pero el realismo, a su vez, está encontrado contra el idealismo. Y el intelectualismo contra, aquí me parece el contra el voluntarismo. Y un naturalismo aparece en un naturalismo clásico, aparece contrapuesto contra el positivismo. Y el idealismo da pie al racionalismo, que da pie al positivismo. Está un poco confuso, complejo, pero se los voy a pasar para que tengan ese esquema y no se vayan a confundir. Bueno, estas dos vertientes, cuando se acaba la Edad Media, dan origen a muchas otras vertientes. Por un lado, tenemos el racionalismo y empirismo, racionalismo con Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, seguido por Malebranche, Spinoza y Leibniz, principalmente. Aquí en esta esquema tenemos el trascendentalismo, encabezado por Kant. Cuanto Kant eh, se han entendido que esto es eh, el perfeccionamiento del racionalismo. O sea, como que el máximo racionalista, el último de los racionalistas ha sido Kant. Pero se le pone como algo aparte porque Kant nos enseñó que nosotros no conocemos cómo es el mundo, sino que conocemos
como somos nosotros. O sea, no conoces la, no conoces la manzana como es la manzana, sino que conoces la manzana como eres tú. Eso requeriría un desarrollo bastante más largo, pero no nos da tiempo. Y pues en el siglo XIX tenemos muy importante a Hegel, que eh, a su vez, él sí tiene un parentesco eh, intelectual muy claro con Marx, o más bien Marx con Hegel. Marx dice que su filosofía es el hegelianismo, pero revés. Al revés, porque Hegel dice que todo es Dios y Marx dice que todo es materia. Pero bueno, esto en Alemania y en Inglaterra y en Estados Unidos también tenemos al pragmatismo, realizados por Dewey James. Y pues, vemos como que esta eh, filosofía que empezó pues como un tronco casi único en la Edad Media, con el naturalismo, cómo se hace como un árbol, de modo que en la modernidad también, aquí no alcanzó en este esquema, en esta hoja, pero sí alcanzó en el siglo XIX. eh, Se da eh, lo que se conoce como positivismo. Positivismo a nivel de filosofía, puramente filosofía. El positivismo, como filosofía, pues está, eh, digamos que, eh, el padre del positivismo viene siendo Augusto Comte, en Francia, al final del siglo XVIII. Y me gustaría hacer un hincapié a finales del siglo XVIII, porque el siglo XVIII es el siglo de las luces, es eh, eh, el siglo de la ilustración. La ilustración concluye con un amor desmedido hacia la ciencia, porque eso es el positivismo, es eh, un, un- una, una fe, más bien, más que amor, una fe absoluta en la ciencia y en el método científico, que ya se había descubierto como eh, absolutamente efectivo en las otras ciencias, en las ciencias
exactas, en la matemática, en la física, en la química. Y pues ha sido esta positivismo también en Inglaterra. Tenemos a Stuart Mill, Spencer, en Alemania a Bergkamp, Scott y Hecke. Y en Italia tenemos a Rodrigo. Rodrigo es un apellido español, ¿no? Pero se ve que la familia Artigo se fue a Italia. Pero no podemos dejar de lado que pues estamos en una clase, esta clase no es de filosofía, es de derecho. Entonces, vamos a ver el aspecto jurídico que tuvo la, el, el- el positivismo. El positivismo, vemos que tiene su origen a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y tiene algo en el siglo XX, a principios del siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XVIII y XIX? Que los, en la filosofía del derecho es de corte jus racionalista, jus racional, del derecho natural racionalista. Es un derecho natural según el cual podemos hablar de la ley natural haciendo omitiendo el dato de Dios. Aquí vamos a poder hablar de la naturaleza. Las leyes están en la naturaleza, no vienen de Dios. Entonces, estos amigos son muy importantes, son principalmente filósofos, en primer lugar filósofos y en segundo lugar juristas. Grocio es un filósofo que, que al mismo tiempo ser filósofo desarrolló el- los principales conceptos del derecho internacional. Derecho internacional sobre, fundado, como actualmente todavía está, fundado en un derecho natural. Pufendorf, Thomasius, Wolf, todos alemanes. Creo que Thomasius es holandés. Son, son principalmente filósofos y juristas en segundo lugar. Juristas le dicen juristas porque no porque ejerzan de derecho, no cursan la carrera de derecho, nunca, nunca presentaron un examen de derecho civil, no, no, eran teóricos. Esto quiero hacer hincapié en esto porque en la práctica, en la práctica del derecho, estaba el derecho, el jus no comune, es decir, todavía seguía el derecho de la Edad Media. El derecho medieval perduraba,
incluso en el siglo XIX. Y esto es lo que enseñaban las universidades. A finales de la Edad Media, todo territorio importante tenía una universidad. Bolonia, Nápoles, Salamanca, París, toda la ciudad, Londres, bueno, venía siendo Cambridge, Oxford, toda Europa, Varsovia, todos lados había universidades que enseñaban en las facultades de Derecho, enseñaban Jus Commune. Así que tú podías estudiar Derecho en Portugal y lo mismo, exactamente lo mismo que aprendiste, lo podías aplicar en Suiza o en Austria o en Escocia o en... eh, eso era el derecho, el, eh, mm, el derecho como se conocía, como se aplicaba. De hecho, el derecho, el jus comune en Inglaterra, por defecto, por jurisprudencia de un juez, el juez Coke, se convirtió en lo que hoy es el common law, pero viene directamente del jus comune. ¿Y por qué me regreso a la Edad Media y al siglo XVIII? Porque este derecho natural racionalista, ya sin Dios, va a dar pie al positivismo. Estamos en la época en que este derecho natural se va a ir partiendo o se va a ir descajando, se va a ir eh, cuando perdió a Dios, ¿no? Perdió básicamente su razón de ser, y cuando por otros motivos la cultura occidental se secularizó, la cultura occidental ya sacó ya no solamente derechos, sino toda la cultura se peleó con su religión, se peleó con Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con Dios no comune? Que los filósofos del derecho natural personalista triunfan y el jus comune se convierte en el código civil, bueno, el código civil básicamente. El, primer, el primero es el código civil de Napoleón y pues luego en el siglo XIX tenemos códigos civiles en Italia, en Suiza, en España, en Alemania. Y ya sin Dios,
¿Qué pasa? Que lo importante es ahora el, la ley, sí es una ley, pero ya no la ley divina, sino la ley del legislador. Porque si estamos viendo que el derecho positivo, el positivismo, se confunde a veces con el positivismo filosófico. El positivismo filosófico no es otra cosa sino una corriente filosófica que afirma que el conocimiento procede de la experiencia y esa experiencia se obtiene a través del método científico. Esto es endiosamiento de la ciencia, endiosamiento de la razón. Mientras eso, cuando se comete en derecho, cuando los juristas absorben el positivismo y se comete en positivismo jurídico, que intentan erróneamente, equivocadamente, de aplicar los métodos de las ciencias exactas a las ciencias humanas. Entonces, para ellos se distingue el positivismo jurídico no solamente por su endiosamiento de la ciencia, sino por el concepto de ley que tiene. Ley es un producto de la voluntad, o otra vez, de la voluntad del legislador. No de la razón, de la voluntad. Bueno, esto de la voluntad, no de la razón, habría que matizarlo. Porque en ciertos sentidos sí, en ciertos sentidos no. No es que el positivismo jurídico piense que la ley es fruto del capricho del legislador. No, pero se va más hacia el capricho que hacia la razón del legislador. ¿Qué hace falta para que una ley sea ley? Que sea creada por la autoridad competente. Es decir, no hace falta que se ajusta, no hace falta que se incorpore a cualquier otra realidad metafísica, la justicia, la prudencia. No, 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 no. No, para que una ley sea ley, únicamente tiene que haber sido promulgada por el legislador de la manera que la legislación establece. Establece, por ejemplo, en México tenemos que para que una ley sea ley, tiene que haber sido aprobada por eh, eh, el, el Congreso de la Unión, bueno, una ley federal, tiene que haber sido aprobada por el Congreso de la Unión. Hay un método
creo que estaba en el artículo 71, 72. ¿Quién puede promover la ley? ¿Quién puede promover la iniciativa? Y cómo se van discutiendo y cómo eh, la iniciativa llega a cuando se presenta ante una cámara, eh, se, eh, se pasa o este, se, se turna a una comisión, la comisión hace un dictamen y el pleno de la Cámara vota ese dictamen con cambios o sin cambios, la aprueba, se va a otra Cámara que también pasa por el mismo. eh, Cuando la otra Cámara recibe la, la iniciativa aprobada por la otra Cámara, se llama minuta, la minuta eh, se, se considera algo así, más o menos igual que si fuera cualquier iniciativa, se pasa a una comisión, a unas comisiones, por lo general pueden ser hasta dos, hasta 5 comisiones, o sea, un dictamen y es un procedimiento. Si se sigue ese procedimiento, se aprueba la ley, se manda al Poder Ejecutivo para que la promulgue. Ese es el mecanismo que establece nuestra legislación. El positivismo dice que para que una ley sea ley, únicamente hace falta que pase que llene esos requisitos. Si es injusta, si es mala o si no es así lo mejor, no importa. Lo único que importa para que la ley sea ley es que haya seguido un método legislativo. Para muchos autores, el contenido de la norma es irracional. O sea, no importa, no solamente si es justa o no es justa, sino tiene algo de razón ahí, o es mero capricho, no importa. Lo único que importa es el procedimiento formal del que habla la legislación, del que habla la Constitución, del que eh, eh, establecen las leyes secundarias, los reglamentos. Cada cámara tiene un reglamento que se sigue. Y si hay razón o no. Esto es especialmente para Kelsen, el contenido es irracional. Les voy a poner el ejemplo que les puse ayer. Si, si una ley dice que se debe circular por las calles por la derecha y no por la izquierda, o se debe circular por la izquierda y no por la derecha,
Eso es irracional. Eso no tiene ningún origen en la razón. O no importa si hay una razonabilidad o no. No, esto es fruto de muchísimos problemas. Nos ha traído muchísimos problemas. Que no, ni mencionarlos, vaya. Pero em, el hecho de que sea cientificista, el cientificismo, eh, quiere aplicar los métodos de las ciencias exactas para las ciencias humanas, pues es algo que apareció y tuvo su momento, cuando empezaron a triunfar las ciencias exactas. Básicamente, cuando alguien que se llama Isaac Newton demostró que con sus eh, que en una hoja de papel podía calcular la gravedad y cómo se atraía. Era un gran éxito. Eso fue un gran éxito a nivel científico y todo el mundo, todas las ciencias quisieron copiar eso. O sea, se quedaron impactados. Wow. O sea, ese método nos va a llevar a la verdad, a lo correcto. Entonces, hay que imitarlo. Hay que hacer lo mismo. Ya en el siglo XVII, XVIII, Newton es el siglo XVII, finales del XVII. Y cuando al mismo tiempo, Newton en Inglaterra inventó el cálculo diferencial. Inventó. ¿Las matemáticas se inventan o se descubren? Es una pregunta que no se ha terminado de responder. Newton inventó o descubrió, como quieran, el cálculo diferencial. Pero a la vez, al mismo tiempo, que lo hacía otro matemático alemán, que se había Leibniz. Leibniz también es un filósofo, bueno, ¿qué les puedo decir? Grande, mm, es un filósofo extraordinariamente importante, Leibniz. Leibniz se dio cuenta, se puso a analizar algo que Newton no analizó, y es el comportamiento de los jueces y los juristas. No, 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 porque la realidad jurídica de Inglaterra pues, es otra, ¿no? Pero para Leibniz, estando en Alemania, y se dieron cuenta de que el método de
el método que siguen los, em, el just comune, que es el método tópico dialéctico o deliberativo que practicaban los juristas, se movían en el ámbito de las opiniones, de lo meramente probable, sin rigor, sin la certeza y claridad de las demostraciones de las ciencias exactas, que para ellos, como para la mayoría de los pensadores modernos de esa época, se consideraban ciencias solamente como las exactas, ¿no? En un sentido unívoco. Y estas eran los cánones o el modo en que debía ser cualquier otra ciencia, el modo a que debía ajustarse todo conocimiento que aspiraba el honroso calificativo de científico, como nos explica el filósofo del derecho argentino, eh, de apellido Massimo. Pero es que no es esto que pasó en el siglo XVII, a finales, el enseñamiento de las matemáticas, el minimizamiento de la química, de la física, no solamente se trató desde un punto de vista, se abordó desde muchos puntos de vista. Aquí quiero hacer hincapié en un filósofo que pues, todo el mundo desconoce, pero que yo tuve la oportunidad de estudiar mucho, porque hice mi tesis este, de doctorado, que se llama Thomas Reid, es un filósofo escocés. Él evita equiparar, y la tentación de equiparar la epistemología o conocimiento filosófico a las ciencias exactas. No es lo mismo. El método experimental inductivo que Reid veía coherente con el método de Newton y Bacon, que es un Bacon, eh, es el fundador vaya, del em, del empirismo inglés, empirismo británico, que tenía un método científico que aplicaba a la filosofía, un método filosófico. Bueno, se dio cuenta de que el método de la ciencia podía ser pues muy exitoso para para la ciencia física, pero para lo mental, el método empírico, si bien si van por la misma ley, la ley eterna, todavía seguía pensando en, en términos de derecho natural, dice que son intrínsecamente desanalógicos. O sea, que no podías estudiar el derecho, no podías estudiar la mente, como estudias la geometría, como estudias el cálculo diferencial. No, o sea, son cosas que no tienen nada que ver.
o sí tienen que ver en cuanto a que son parte del mismo universo, vaya, ¿no? Y son creados por el mismo creador y en ese sentido tienen últimos mismos principios, pero no puede considerarse que puedan regularse por lo mismo. Tomás Reid es un gran pensador escocés. Sin embargo, estas, mira, Reid era un em, ministro de la iglesia presbiteriana, era como párroco, que tuvo un gran desarrollo en universidades, pero nunca descuidó su parroquia. Él siempre fue clérigo. Entonces, se veía natural que un clérigo adoptara esa, esas ideas de separar la ciencia de, bueno, las ciencias físicas del estudio de la mente. Sin embargo, había mucha variedad, o sea, no, Thomas Reid era un filósofo entre muchos, siendo que la tendencia seguía estando en el cientificismo, en llevar lo científico, el método científico al, a las, al estudio de las realidades humanas. Aquí es donde viene la idea de las humanidades. Humanidades, pues se habla ahora de que humanidades, en primer lugar, pues es la filosofía, y también tenemos la sociología, el derecho, eh, ciencias que hablan o que se preocupan por el estudio del ser humano desde un punto de vista eh, un punto de vista mm, no estrictamente científico. La psicología es una humanidad. La medicina, a ver, ¿la medicina es una de las humanidades o no es una de las humanidades? A ver si alguien está de acuerdo. Bueno, él, la medicina, yo creo que sí es una de las humanidades. Disculpe, doctor, no entendí el contexto, no me quedaba claro que esto era una pregunta para nosotros. Yo también comparto que es una de las humanidades por tratarse del estudio del cuerpo de la persona. Disculpe. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues, muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, no dice no dirigí bien la, la, la pregunta, no estuvo bien elaborada, pero se supone que la biología, pues no es una humanidad, pero en cierto sentido, todas las ciencias, incluyendo las matemáticas, son humanidades, porque son cosas que hace el hombre, el ser humano. Desde este punto de vista, y solo se separó luego, fíjense, Aristóteles no tenía empacho en hablar de astronomía, en hablar de entomología, en hablar de... Porque no se había descubierto el método científico. Cuando se descubre el método científico en la modernidad, ya se hace una diferencia. Ah, bueno, esto es da resultados exactos, 2 más 2 es 4 siempre, aquí en China y en cualquier universo, mientras que pues, lo humano probablemente eh, em, eh, lo artístico, lo que tiene que ver más con el comportamiento grupal, pues es algo más estadístico, ¿no? Es algo que no responde exactamente a lo que podemos señalar eh, como una ciencia exacta, una ciencia que va a dar siempre los mismos resultados. La química, la física, bueno, ya hemos visto, ya se ha visto que la química es una parte de la física y que la biología es una parte de la química que es también una parte de la física. Este, pero, en fin, en cierto sentido, todas las ciencias son humanidades, pero clásicamente se distingue humanidades como las que no son exactas y las ciencias exactas, ciencias duras, las que nos transmiten unos resultados que no pueden ser de otra forma, unos resultados apodícticos. Entonces, esta tendencia de convertir o de llevar los métodos científicos a las humanidades, no solo el derecho, sino básicamente la sociología, pensemos, es algo que inmediatamente se vio que no tenía mucha razón de ser. Inmediatamente se vio que no puedes, que debes usar dos métodos diferentes porque son dos cosas diferentes. Porque en las matemáticas hablas de cosas que no pueden ser de otra manera, y cuando hablas de el comportamiento humano, hablas de la libertad, de algo que puede ser, que no puedes, que puede no ser. En fin,
Y vamos a hacer una pequeña pausa de em, eh, unos 5 minutos. Y regresamos con las otras oposiciones que se han dado a la corriente cientificista positivista que inundó el siglo XIX y trató de hacer eh, una ciencia exacta, algo que no es exacto. Les voy a pedir que regresen aquí a las 9:05. Pueden apagar sus cámaras y nos vemos en un momento. Gracias, doctor. Hasta entonces.
Bueno, buenos días. Aquí regresamos al, a esto. Em, Les decía que espero que todos estén de regreso. Muy bien. Les decía que a pesar de que algunos filósofos como Thomas Reid se dieron cuenta de que en el siglo XVIII, de que no había analogía entre una cosa y otra, o sea, entre un objeto de estudio y otro objeto de estudio. Como decías, aplicar eh, los mismos instrumentos para estudiar todo. Pues no, o sea, para estudiar las estrellas usas un telescopio, para estudiar las bacterias usas un microscopio. No puedes usar un telescopio para estudiar las bacterias. No, no, no tiene sentido. O sea, para cada objeto de estudio, cada objeto de estudio amerita un instrumento de estudio igualmente de igual diferencia, igualmente distinto. Pero a ver, el éxito, no podemos diseñar. El éxito que tuvo la ciencia matemática, la ciencia física, a la hora de explicar sus respectivos objetos de estudio. Este éxito motivó a que se les ocurriera a muchos pensadores aplicar, someter muchos métodos a la realidad entera. Vamos a considerar el mundo entero con este método, que se vio que es muy eficaz para conocer, para saber de qué modo se atrae, eh, de qué modo se comporta la gravedad de la Luna conforme a la Tierra, y cómo da vueltas. Por eso, muy bien, vamos a aplicar. Creo que, este, sin embargo, no solo Thomas Reid, no solo los clérigos presbiterianos se dan cuenta de que no era por ahí la cosa, de que el método de Newton, el método de Bacon, el método científico, no es válido para este tipo de ciencias, sino que también en el continente, o sea, Thomas Reid es escocés, bueno, en Alemania también se dan cuenta de que no se podía eso,
Pero quien se dio cuenta, el primero que se dio cuenta, bueno, también fue un teólogo. Un teólogo que se llamaba Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher es el abuelo o el padre de la escuela hermenéutica. La hermenéutica viene, sin embargo, se da cuenta de que, sin embargo, eh, los métodos, no toda la realidad se puede explicar del modo en que se explica eh, 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 esta ciencia, sino que especialmente era difícil aplicar el método científico a la interpretación de textos. Tú puedes decir, "Oh, yo con este método voy a interpretar, a saber de qué modo eh, 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 o la velocidad del sonido, o de qué modo se descompone la luz blanca en un haz de, de- de colores. Y eso lo puedo bajar a matemáticas. Y eso lo puedo hacer exacto. Pero y cuando quiero hacer un análisis de un texto, era clérigo. Estaba muy preocupado por llevar ese análisis al análisis de un texto. De un texto. ¿Cuál texto se imaginan ustedes que un clérigo protestante quisiera analizar? La Biblia. Quería conocer cómo analizar la Biblia. Y se dio cuenta em, de que eh, eh, cuando nos referimos a textos creados por el hombre, bueno, sabemos que la Biblia está inspirada por Dios, pero finalmente fue escrita por hombres, por muchos hombres, a lo largo de muchos años, muchos siglos. Entonces es así que no se acaba de, de, de ponerse de acuerdo todos los libros que componen la Biblia y cuáles sí y cuáles no, y cuáles son apócrifos y cuáles son canónicos. Schleiermacher, Schleiermacher se dio cuenta que había que diseñar otra disciplina, una disciplina suficiente para el análisis de textos, una disciplina que nos haga comprender un texto
Porque aquí con un texto, qué hace el ser humano frente a un texto? Lo lee. El hecho es que lo comprenda. Todo se dirige a que esas ideas que fueron escritas en un texto por otra persona, yo pueda desentrañar las mismas ideas que puso en ese texto, para que yo pueda entender el sentido, para que yo pueda comprender de qué se trata o qué idea intentó transmitir el autor a través del texto. Entonces, digamos que en un primer momento, la hermenéutica es una metodología para la comprensión de textos. Hermenéutica, quisiera hacer aquí una pequeñísima, brevísima cápsula. Hermenéutica viene de la palabra Hermes. Hermes es el mensajero de los dioses. Es el que la mitología griega, O Mercurio en la mitología romana. Hermes en Grecia, Mercurio en Roma. Porque ya ven que los romanos le copiaron todo a los griegos, le copiaron los dioses. Entonces, la diosa Atenea de Grecia, que, que es la diosa de Atenas, en Roma es Minerva. em, el dios de la guerra, Marte es Ares. Y, en fin, o sea, el único dios que tiene el mismo nombre en ambos lados es Apolo. Apolo es dios, pero Zeus para los romanos es Júpiter. Zeus era el papá de Hermes. Hermes es el dios que es el mensajero, el que lleva el mensaje, el que lleva los conocimientos, la palabra, los mensajes, vaya, otra vez, de los dioses. Por eso, de ahí viene hermenéutica, o sea, eh, desentrañar el sentido de un texto es hermenéutica, es hermenéutico, y poner un eh, mm, cerrar la interpretación para que nadie la pueda conocer, es lo hermético. Ahí viene la palabra hermenéutica y hermético, que son las palabras que tienen el mismo origen, que son contrarias. Bueno, ya vimos viene la palabra hermenéutica. Hermenéutica más antigua que es la Ramager. O sea, él recoge una cosa que ya estaba
en el, digamos, en la cultura popular. Y ese movimiento hermenéutica es un movimiento contestatario contra el positivismo, contra el querer hacer identificar las ciencias, aplicar los métodos de las ciencias físicas a las ciencias humanas. Entonces, pero en un primer momento, la hermenéutica, como les digo, nació con Schleiermacher para entender e interpretar textos. Es decir, primero para interpretar la Biblia. ¿Qué métodos? Gran parte de los métodos, incluso los católicos adoptan, para interpretar la Biblia, qué dice la Biblia, fueron desarrollados por el señor, por Schleiermacher. Schleiermacher tiene un nombre muy alemán. Pero aquí se ve claramente cómo está vestido. Sí pueden ver. Aquí. Ahí está vestido como estaban vestidos con esta corbatita, que es el hábito que usaban los ministros, todavía lo siguen usando, los ministros de las iglesias. Bueno, él es luteranos, no fue luterano. Pero llega un segundo momento de la hermenéutica, no se limita a cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar cualquier texto, sino que se va mucho más allá. La hermenéutica muy pronto crece y se va a algo mucho más interesante. Con este otro señor, que se llama Guillermo Dilthey, ya vemos que es la época en que ya están las fotos, ¿no? Esta es una foto. Ya se ve. Y Dilthey es que los métodos de las ciencias exactas que nos permiten comprender, no nos permiten, los métodos de la hermenéutica no nos va a permitir comprender solamente textos, sino actos humanos. Con Dilthey vamos a hacer hermenéutica no de palabras, sino de actos, sino lo que hacen las personas. Porque explicar la actividad humana conforme a las
leyes, la ciencia exacta, significa que tú le estás aplicando a cualquier persona tú estás explicando su comportamiento de un modo mecánico. Si aplicas las matemáticas para explicar tu comportamiento, pues quiere decir que tú no eres una especie de robot. Se dedica a un lado, en la libertad, en la conciencia humana. Y pues eso no puede ser. Entonces, se debe de tratar de explicar el comportamiento humano de modo de un modo hermenéutico. Entonces considera que es necesario distinguir nítidamente las ciencias de la naturaleza de las ciencias del espíritu. Hace esta distinción. Naturaleza, espíritu. Espíritu no porque él sea muy religioso, a lo mejor se lo hará, pero con espíritu aquí se está refiriendo a la historia, a los valores, a la cultura, a los productos de la mente humana, que pues a falta de otra expresión le llamamos espíritu. Entonces, que si bien sigue siendo con Dilthey un método. O sea, la hermenéutica con Dilthey sigue siendo un método. Ya se amplió, ya amplió su objeto para incluir también los actos humanos, la cultura humana, la historia humana, la conciencia humana, los valores humanos, pero fal- falta todavía un, un giro a la tuerca. Será necesario esperar hasta unos filósofos que ahora veremos, eh, para que se entienda que el ser humano para, se dé una comprensión totalmente diferente del papel del ser humano. El- aquí puse en primer lugar a Marx, pero Marx no viene ¿se acuerdan de lo que dijimos? Que no hay una secuencia escalón tras escalón. Marx no es el escalón que sigue después del Dilthey. No, Marx más bien comprende al, al ser humano de un modo utópico, pero lo distintivo en Marx es que esta utopía
la trata de, o él dice que hay que aplicarla por la fuerza, por la revolución. Si los filósofos siempre han tratado de explicar al mundo y no cambiarlo. Nosotros vamos a tratar de cambiar el mundo y no explicarlo. Eso es lo que dice Marx en unas obras. Muy distinto a lo que dice otro de la misma época, Nietzsche, que sí podría considerarse como en la rama de la, claramente, en la rama de la hermenéutica. Tan es así, o sea, Nietzsche vendría siendo alguien, sí les hablé del problema de la verdad, ¿no? En la otra clase, en la clase que tuvimos la semana pasada. Entiende la verdad como una interpretación. Una interpretación, porque el ser humano, todo es interpretación, todo es retórica, todo está inscrito en el mundo de, pues, tú dices lo que es una cosa, tú sostienes otra, que es más o menos igual de válida, este, que la verdad es la mentira más eficiente, según Nietzsche. En ese sentido, ahora se va comprendiendo más las ideas de este, de este gran filósofo. Pero hay otro filósofo que digamos que es seguidor de Nietzsche, está en la misma cuerda que Dilthey, que es a gusto de mucha gente, quizá el mejor filósofo de toda la historia. Es Martin Heidegger. Con Heidegger, la hermenéutica deja de ser un método para convertirse en una explicación de cómo el hombre, el ser humano, se encuentra en el mundo. La explicación cómo, de qué manera está el ser humano en el mundo, solo se entiende a través de la hermenéutica. Es un gran heredero de Nietzsche, por supuesto, y es padre de la filosofía existencialista, que dice que ya no se trata de interpretar textos, sino que el mundo se entiende como interpretación. Eso mismo decía este otro señor, mucho más moderno, o mucho más contemporáneo, Gadamer, que pues si ustedes se buscan
libros de hermenéutica, seguramente se van a encontrar primero con esto, con la hermenéutica de Gadamer. Es un filósofo que acaba de morir, o sea, en 2002, hace 10 años, muy reciente. Para ellos, y esta es la hermenéutica filosófica. Ellos desarrollan una hermenéutica filosófica y es lo que se entiende también como parte o como patrimonio del posmodernismo. Estos son filósofos posmodernos. Ya, no sé si dirte, pero claramente, Nietzsche, hasta nuestros días, han venido a un conjunto de filósofos que rompen con la modernidad, que rompen con esa característica que es el positivismo. Clara, si ustedes buscan filósofos postmodernos, seguramente se van a encontrar con gente como Derrida, Jacques Derrida, o como Bátimo, o como em, Expósito. Como que la filosofía se fue moviendo, ser principalmente en Alemania, a estar en Francia, con, con Derrida, estar en Italia, con Bátimo, con Expósito. Digamos que Gadamer, ah, eh, otra vez, esto es un árbol, no es una línea, es un árbol de que todo el mundo debe ideas de todo el mundo. Todo el mundo aprovecha lo que dijo todo el mundo. Ay, como dijo este, que no es de mi estirpe filosófica, pero me gusta con lo que dicen, lo, que- lo adopto. Este otro, esto es, este es un budista de una tradición totalmente exótica, pero pues, lo incorporo. Esto, así van haciendo, así se va creando la filosofía actual. Esto es la hermenéutica filosófica. ¿Qué pasa con la hermenéutica jurídica? Este, es inevitable. eh, la hermenéutica dice una cosa muy profunda y que nos va a ayudar mucho a entendernos a nosotros mismos. Todo aquel que se acerca a un texto, se acerca con cierta idea de qué se va a encontrar en un texto. Yo creo que voy a leer una, eh, una, una novela de vaqueros. Yo creo que voy a encontrar un ensayo sobre eh,
sobre las razones del mundo. Yo creo que voy en este texto voy a encontrar la explicación de cómo se creó el mundo. En este texto, ¿no? Todos los que leemos algo, vamos con una pre, eh, preconcepción de qué es lo que vamos a encontrar. Luego, leemos el texto, está enfrente de nosotros el texto, y lo que pensamos, lo que nos esperamos encontrar, se cambia. Y resulta que no es lo que estamos esperando encontrar. Es más, menos, mejor, peor, lo que sea. Lo que esta particularidad nos lleva a que cuando cierro este libro, esta novela, este ensayo, esta cosa, y lo vuelvo a ver mañana o pasado mañana o dentro de un año, encuentre cosas diferentes. Y para mí, de un sentido distinto. ¿Sí o no? Nos ha pasado a los que hemos leído un libro por más de una vez, que encontramos otra cosa. No, pues yo me esperaba encontrar esto estuvo muy bien porque me ayudó a entender cómo es mi relación con mi pareja. Y un año después, bueno, este libro me ayudó a entender cómo debo eh, 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 ordenar mis gastos para darle también a mi pareja. Y el año que viene, lees el mismo libro. Ah, este libro me sirvió porque ahora entendí que este, las parejas y el dinero, el patrimonio, lo que sea. Es decir, nos, el, la hermenéutica nos lleva a que un texto nunca se acaba. Nunca vamos a acabar de interpretarlo. Nunca. Vamos a poder interpretar un texto millones de veces. Si a la ocasión millón uno, un millón, ¿no? Lo vuelves a leer, vuelves a encontrar otra cosa. Y la interpretación, las distintas interpretaciones que voy dándole a cada texto, van siendo diferentes en cuanto al tiempo, al lugar, a veces estoy, no, este texto, vamos a poner el Quijote, sí lo leí, cuando tenía 20 años y lo vuelvo a leer a los 25, me dice otra cosa, a los 30, a los 40, siempre me van a decir cosas diferentes, pero no solo yo, sino que si no, yo agarro ese libro y se lo doy
a mi vecino que es colombiano, y va a interpretar el texto de otra forma. Gran parte de la interpretación varía en cuanto funcione el tiempo, lugar, espacio, las circunstancias. Eso es una de las enseñanzas más, más importantes al derecho. Porque ahora vamos a aplicar eso a las normas. El juez, el operador jurídico, que se llame el litigante, se puede llamar también el legislador, se puede llamar también académico, maestro o simplemente estudiante, va a encontrar algo diferente en cada norma, en cada momento, en cada ocasión que lea la ley, que lea esa disposición normativa. Ahora, según el positivismo, era claro, había una norma y el juez era la boca de la ley, porque la norma no habría que interpretarla, porque según el positivismo había una sola interpretación, una. Y aquí nos dicen, nos damos cuenta, nos topamos de frente con que no, no hay una interpretación, hay muchas interpretaciones. Quizás no millones, pero sí muchas interpretaciones del mismo texto, porque un texto es algo que se puede y se debe interpretar siempre. Siempre se debe extraer el sentido, extraer desentrañar el significado de las palabras. Por eso, eso nos lleva a otra cosa, a hacer una pregunta. Bueno, si hay una interpretación y otra, y otra, y otra, y otra, pues, ¿y cuál es válida? Vamos a decir que si el juez interpreta este artículo de esta manera, y de esta manera, y de esta otra manera, de esta otra manera, diferentes todas entre sí, ¿todas son válidas o no? Si todas fueran válidas, la norma dejaría de ser norma, perdería su obligatoriedad, porque sería el, el, ma- el- la interpretación que le da el juez en cada momento que se le ocurre, con mayores o menores elementos. Entonces, aquí se abre un debate de que si hay algo, si podemos encontrar algo universal en la norma, aparte de las simples ocurrencias de los jueces, que el juez no puede, si puede o no puede interpretar,
en cierto sentido o no puede interpretar. O si hay una interpretación que sea válida, una única interpretación válida, o hay muchas interpretaciones válidas. Aquí se abre la discusión, el debate. Pero lo que sí nos da la hermenéutica es la perspectiva de que no que la justicia sea relativa, inmutable, sino que dentro de las concepciones de justicia hay alguna o muchas, o hay una sola que sea válidamente que pueda elegir el juez de modo válido y no con notas. Bueno, el rompimiento de la hermenéutica con el positivismo en el siglo XX es, digamos que mucho más, ameritaría otras 3 o 4 clases más. Pero el rompimiento que hace la hermenéutica con la tradición positivista es lo que explica el nacimiento, que se justifique un modelo de tribunales del estilo, por ejemplo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se entiende que pese a, a que se le pueda, haya casos emotivos, haya muchos circunstancias en que se debe aplicar la ley de manera estricta, de manera, digamos, estricta, eh, mm, eh, letrísticamente, o sea, la letra de la ley. Hay otros muchos casos en que se debe aplicar la ley según el contexto, según la ocasión, según el momento, según las circunstancias diferentes. Y por eso se le da eh, le da un tratamiento diferenciado a los asuntos ordinarios de los partidos políticos, de los asuntos de indígenas, por ejemplo, a los asuntos donde está la dignidad y la igualdad de la mujer, la igualdad y la dignidad de los de otros grupos vulnerables, los niños, los discapacitados, los migrantes. Eso es una herencia
pues yo creo que es muy positiva, de que nos ha dejado la hermenéutica desde que se la planteó por, por primera vez Federico Schleiermacher. Muy bien, pues ya damos por terminada esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y ya vemos los micrófonos a preguntas y respuestas, dudas, reclamos, aclaraciones. Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. No sé si voy a tener, me toca estar en otro módulo de este diplomado con ustedes. No sé. Ahí tengo que ver. Pero si es el caso, me da mucho gusto. Y por supuesto que ahora les voy a dejar en la interpretación conforme, sí, claro. A ver. Muy bien. Acá, mi correo para lo que necesitan. Entiendo que van a tener que hacer una especie de ensayo final para acreditar este diplomado. En ese caso, si necesitan más información, bibliografía, discutir un tema que no se haya quedado claro a algún punto, pues estoy a las órdenes en Gracias, doctor. Ya. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Gracias, buen día. Hasta luego.